¿Cómo andan, queridos y queridas amantes de la filosofía? Tenemos que entrar en el tema de la analogía del ser, otro de los conceptos fundamentales del Santo de Aquino para poder comprender el mundo y su cosmología, su metafísica y en el fondo también su fundamento racional del orden de lo sobrenatural. Vamos a los apuntes de clase para poder seguir tratando la analogía del ser. Santo Tomás promovió el uso del principio de analogía del ser, o mejor dicho, más que un principio, es un modo de razonamiento, ¿no? Hay distintos tipos de razonamiento, lo adelanto ahora porque después va a ser necesario poder comprenderlo. Creo que lo escribí, pero se los adelanto. Hay 4 tipos de razonamientos fundamentales. No todos los 4 formas de razonar nos aseguran que si partimos de premisas verdaderas vamos a alcanzar conclusiones verdaderas. No todo tipo de razonamiento nos permite salir de como punto de partida de premisas verdaderas y llegar a conclusiones verdaderas. Los 4 tipos de razonamiento son el razonamiento analógico, que vamos a ver, el razonamiento abductivo, A, B larga, D, abductivo, el razonamiento inductivo, que es el razonamiento científico generalmente en nuestra manera de comprender la ciencia, es más complejo, pero en lo que nosotros pensamos en el fondo, y el razonamiento deductivo. El único de los 4 razonamientos que, si está bien planteado, nos asegura que de premisas verdaderas obtenemos una conclusión verdadera de forma necesaria, es decir, sí y solo sí, es el razonamiento deductivo. Ni el razonamiento analógico, ni el inductivo, ni el abductivo nos aseguran que partiendo de premisas verdaderas alcancemos una conclusión verdadera. No nos aseguran por qué, porque no nos pueden asegurar en el fondo que de premisas particulares, lo que digo sobre esta taza, lo que digo sobre este ser humano concreto o sobre 1000 seres humanos concretos, en realidad no venga un caso que sea el ser humano 1001 que me tire abajo toda la teoría. Esa es la diferencia entre estos 3 tipos de razonamiento y el razonamiento deductivo. ¿Por qué puede hacer eso el deductivo? Porque en realidad la conclusión no agrega nada a las premisas. En realidad el razonamiento deductivo no está agregando nada distinto de lo que ya hay en las premisas. En los otros 3 se da un salto desde lo individual o genérico a lo universal. Y ese salto no siempre es, mejor dicho, nunca ese salto se puede dar, salvo cuando ese salto tiene que utilizar otro tipo de mecanismos que no es el mecanismo de lo racional. Según lo que vimos, el concepto de ente se debe atribuir en primer lugar a Dios, pero ya dijimos, teniendo en cuenta lo anterior, que Dios es el existente. Entonces, lo que Dios está haciendo en este momento, en realidad es el estar siendo. Entonces, acto de ser y esencia, recuerden, en Dios se identifican. ¿Quién es Dios? El que está siendo. Pero justamente está siendo de una forma distinta a la que estamos siendo vos y yo. Él es divino, nosotros no somos divinos. Por ejemplo, para empezar. Él es el sabio por naturaleza, es la sabiduría. Nosotros tenemos cierta sabiduría sobre determinadas cosas. Una sabiduría humana contra una sabiduría divina. ¿Se entiende? El primero que se le aplica el concepto de ente es a Dios. Pero hay que tener en cuenta que no es una cosa, sino que es el existente. Acto de ser en Dios se identifica. Toda analogía, todo razonamiento analógico, implica siempre alguna semejanza y una desemejanza en el significado y referencia de la misma palabra.
¿Por qué somos seres humanos vos y yo? Podemos predicar, o mejor dicho, vamos al ejemplo de la salud. ¿Por qué podemos predicar que nosotros somos saludables como seres humanos o nuestra condición de ser humano es saludable si no estamos enfermos? ¿Por qué podemos predicar ese término saludable también de una manzana que no esté podrida? ¿Por qué decimos que esa manzana es saludable? En realidad, el término se debe predicar primero del ser humano, ¿no? La condición de salud del ser humano es saludable. En segundo lugar, en tanto la manzana ayuda a que el ser humano sea saludable, uno puede decir que esa manzana que uno puede comer es algo que hace bien a la salud y por lo tanto es saludable. Pero lo saludable de la manzana y lo saludable de nuestra condición de salud son dos cosas distintas. En algo se parecen, en mucho se distinguen. Todo lo que está haciendo se le puede aplicar el concepto de ente. Eso ya lo dijimos, la analogía del ente que desarrollamos con Aristóteles. En algo se van a parecer al estar siendo de Dios, este ser estar siendo de Dios que se identifican, pero en mucho nos vamos a diferenciar. El concepto análogo de ente se diferencia de base cuando hablamos de Dios y el resto de los entes. Dios es el ente / ser por excelencia, los demás son en tanto Dios les participa el acto de ser. Los objetos análogos, los entes análogos, poseen una semejanza con un término único y entre sí. Por ejemplo, ¿cuál es el término único de lo saludable? La salud del ser humano. En tanto favorece la salud del ser humano, la manzana se dice que es saludable. Pero propiamente el término, el primer analogado es la salud del ser humano cuando uno dice saludable, ¿sí? El analogado segundo es, por ejemplo, la manzana, ¿no? Predicar lo saludable de la manzana. Santo Tomás va a distinguir, junto con muchos de los filósofos de su época, dos tipos distintos de analogía. La analogía de proporción y la analogía de proporcionalidad. La que nos interesa básicamente es la de proporción. La de proporcionalidad tiene que ver básicamente con el simbolismo poético, para que se entienda. Uno quiere hablar de un avión y dice esta ave de metal, ¿sí? Eso es una proporcionalidad. Cuando uno establece una relación arbitraria entre dos entes. Entonces, entre el ente gaviota y el ente avión. Entonces decimos que es una gaviota de metal, un avión, ¿sí? No hay nada en la realidad que nos permita fundamentar eso. Y en algo se parecen, sí, en que vuelan los dos, pero es una proporcionalidad inventada por mí. La analogía de proporción no inventa ninguna semejanza o desemejanza. La realidad es así y está expresando lo que la realidad es. Son dos analogías totalmente distintas. El término común es el concepto análogo. Se aplica a varios objetos analogados, esencialmente distintos, pero guardando una relación de proporción. ¿No? Hay una proporción en la que se parecen a una misma cosa. Sigamos. Para Santo Tomás, la diferencia entre esencia y existencia o acto de ser se fundaba en que la segunda, el acto de ser, se manifiesta como una perfección más de la esencia. Es decir, la perfección se puede actualizar o estar en potencia. Lo que decíamos, puedo existir o no existir por más que la idea ser humano esté o no esté. Cuando esa idea ser humano inhiere el acto de ser, a esa esencia inhiere el acto de ser, entonces aparece adelante nuestro el ser humano, para que se entienda básicamente. Es más complejo. En algún sentido se podría decir que la existencia pone a la esencia en acto. Vuelvo a insistir, la esencia en Santo Tomás toma según desde donde se la mire, pasa a ser principio potencial. Mientras que
En Aristóteles la esencia se identificaba absolutamente con la forma y era el principio actual del ente. Acá lo que le da acto a la existencia del ente es el acto de ser, no la esencia. Por eso se complejiza más el pensamiento tomista. Al-Farabi, Avicena, Maimónides, distintos pensadores de la época medieval, sostenían que existen dos tipos de actos. El acto formal, que lo generan las formas sustanciales o accidentales, y el acto entitativo. ¿Qué da el acto entitativo? ¿Qué genera? La existencia. Entonces, de alguna manera, uno puede decir que una esencia recibe el acto entitativo por el acto de ser que participa Dios. Entonces pasa a la existencia, da la existencia el acto entitativo. Mientras que el acto formal lo genera, mejor dicho, las formas sustanciales y accidentales. La existencia podríamos decir que es lo que pone la esencia en acto. Quedémonos básicamente con esta idea. La esencia recibe el acto entitativo por una causa eficiente. ¿Quién es esa causa eficiente? Dios. Es el que sostiene todas las cosas en su existencia. El acto entitativo lo da Dios. Punto. El acto formal, ya sea sustancial o accidental, lo dan las criaturas. El acto formal permite dividir las esencias en dos clases genéricas: sustancias y accidentes. ¿Qué es esto? Y esto es la blancura de la pared. Eso es un accidente, es el color de la pared. Mientras que la pared justamente, para ser pared tiene forma sustancial, pared. ¿Sí? Recuerdan a Aristóteles, básicamente. Desde el pensamiento tomista se puede afirmar que lo indeterminado no existe y lo que determina la materia es la forma. De esto no nos alejamos del pensamiento de Aristóteles. La existencia, el acto entitativo, lo recibe la esencia individual, concreta. Vos, yo, un caballo en particular que pasa por la puerta de nuestra casa. No lo recibe la esencia en general o el universal caballo que pensaba el primer Platón o el universal ser humano que pensaba el primer Platón. El acto entitativo lo recibís vos y lo recibo yo, lo recibe la puerta, lo recibe todo lo que está siendo, ¿sí? Pero no lo recibe el universal, el concepto puerta, ser humano, ¿se entiende? No es que Dios pone en existencia ideas en algún punto. Esta división entre esencia y existencia es lo que permite dividir a Dios como el creador y las cosas creadas. Dios es el único acto puro, todo lo demás es acto y es potencia. Acuérdense de los ángeles. Dios tiene su acto de ser como esencia. Dios es el ser, lo que está haciendo, el existente, el siendo, ¿no? Dios es todo actual, es pura formalidad, pura actualidad, puro acto de ser. Dios tiene el acto de ser por esencia, mientras que las demás criaturas no. Conclusión. En las criaturas, esencia y existencia son dos cosas distintas en el concepto y en la realidad, mientras que en Dios se identifican y son iguales en el concepto que en la realidad. Una esencia puede estar inherida por un acto formal, porque si no, no sería esencia, pero no necesariamente puede estar inherida por un acto entitativo. Solo Dios es el que da y mantiene en la existencia. Vamos a cortar acá para después hablar un poco más del ser humano concreto y seguir entonces trabajando con el pensamiento de Aristóteles. Nos vemos entonces en un próximo video.